Esto es Brillando en Australia, una serie donde comparto las historias de profesionales latinos que están brillando en el mercado laboral australiano. Mi propósito con este espacio es mostrar que no se trata solo de encontrar trabajo, sino de encontrar tu voz, construir tu marca profesional y liderar tu carrera con claridad y propósito. Hoy tengo el placer de conversar con Felipe Espinosa, Building Services Engineer, quien lleva cerca de 2 años trabajando en Australia. Felipe nos va a compartir su historia, desde la confusión inicial hasta encontrar su voz profesional y posicionarse en el mercado laboral australiano. Si tú estás escuchando esto y te preguntas, ¿será posible para mí? Quédate, porque quizás después de escuchar esta conversación, empieces a ver que tú también puedes ser el próximo profesional brillando en Australia. Felipe es ingeniero mecánico, experto en HVAC Engineering y hoy trabaja como Building Services Engineer. Hace 2 años llegó a Australia y logró establecerse como residente. Hay muchas cosas por contar en la historia de Felipe y hoy quiero agradecerte de verdad, Felipe, por haber aceptado mi invitación. Tú y yo nos conocimos ya hace un poco más de 2 años. Empezaste el proceso de hacer el Professional Brand Building conmigo cuando estabas en Colombia. Y eso habla, por supuesto, de tus habilidades de planeación a futuro, porque tenías un target muy claro, incluso desde antes de llegar a Australia. Me gustaría justamente que nos fuéramos a ese punto de partida, que nos llevaras a ese inicio de tu historia y que nos cuentes cómo fue cuando llegaste a Australia, cómo fue ese proceso de transición al nuevo país y, por supuesto, cómo te sentías en ese momento a nivel profesional, qué dudas o qué frustraciones recuerdas que tenías en ese momento. En ese momento creo que mencionaste una palabra que he estado desbaratando de alguna forma, si se puede decir de esa forma, que es plan, planificación. En ese momento lo veía así, cuando yo decido volver a Australia, porque yo había estado en el 2012, y yo decido, no, es que en Australia hay algo para mí, yo creo mi plan y listo, y entonces yo quiero llegar es como residente, yo no me voy con otra visa, y me voy, yo creo que me voy en estas fechas y en todo esto, entonces tengo que hacer el examen en inglés, tengo que hacer el skill assessment, bueno, todo lo que hay que hacer. Y empecé a hacer una cosa tras otra, pero como el 99% de los planes, siempre hay algo que no sale como uno planea, que son los factores externos, ¿no? Todos esos factores externos, entonces yo sacaba las cuentas de los puntos, ¿no? Los puntos me dan más de 65, yo me acuerdo en esa época, 75, 80 puntos. Yo decía, no, con eso me invitan. Invitación no llegaba, entonces, bueno, ¿qué hago? ¿Qué más puedo hacer? Y ahí es donde se vuelve algo que en muchas conversaciones de los dos hemos tenido, que es la intencionalidad y cuál es ese objetivo final y que tus decisiones del día a día sean coherentes con eso. Porque hay factores que te van a cambiar, pero entonces listo, cosas cambiaron, pero ¿y yo qué decisión puedo tomar para acercarme allá? Y ahí fue cuando en algún punto entonces te encontré y dije, pues esto me va a ayudar a que cuando llegue allá las cosas me salgan mejor. ¿Sí? Y me acuerdo mucho que yo te decía, yo no tengo fecha de llegada, ya en ese momento yo ya mi plan, yo ya no veía, y tú me dices, no, comienza a decir que en marzo, y terminé llegando en marzo en esa época, ¿no? En marzo de 2024 ya. Increíble, Pipe. Y obviamente haberte preparado con antelación te ayudó a entender muchas generalidades del mercado que seguramente te hubiera tomado un tiempo aprender acá. Pero ¿cómo fue cuando llegaste y te enfrentaste con esa realidad? Además que tú llegaste finalmente con visa de estudiante. ¿Cómo fue ese proceso ya de empezar a tocar puertas en Australia, de tratar de hacer realidad ese proyecto que tenías? Sí, bueno, digamos que inicialmente yo creo que aprender del mercado ayudó mucho, pero lo que más me ayudó fue a darme esa seguridad de decir, sé algo y puedo llegar a aplicarlo, que es diferente. Llego y bueno, ¿y ahora qué? Sí. Total, Pipe. Que muchas veces esperamos, no, cuando llegue allá miro, cuando vaya allá miro. Y cuando llegas a mirar, o sea, el tiempo vale, y aquí en Australia el tiempo es carísimo porque las rentas, todo es muy caro. Entonces, es decir, no, eso uno allá mira, es digamos que yo creo que decir eso es uno no querer enfrentar muchas veces miedos, inseguridades, sí, incertidumbres. Es como después enfrenta ese problema, después el problema es más grande y más caro.
Total. ¿sí? Y me encanta que digas eso porque esa es la diferencia de actuar de forma reactiva, ¿cierto? Tenerte que ajustar a las condiciones que muchas veces están incluso fuera del control de uno, a hacer todo lo posible por accionar sobre lo que está en el control de uno, ¿cierto? Y en tu control estaba empezar a hacer el professional brand building, aprender el mercado profesional, entender cómo posicionarte acá con una ocupación específica, bueno, y todo lo que trabajamos. Y obviamente esto resultó, Pipe, porque tú llegaste a Australia y a los cuantos meses empezaste a trabajar ya como profesional. Como profesional, mira, yo llego un 12 de marzo. Ok. Yo empecé a estudiar en realidad un 25 de marzo, pero mira cómo, hablando del branding, del professional branding, cuando yo hago las cosas contigo y que tú ya me enseñas que a buscar empresas, a buscar asociaciones, a buscar eventos, pues yo digo, bueno, empiezo a estudiar el 25 y justamente había un evento de networking el 14 de marzo. Ay, sí. Entonces yo dije, no, yo corro o sea, yo cuando vaya a comprar tiquetes, yo llego el 12 porque el 13 va a estar sacando un número celular, para el 14 en el evento estar entregando mi número celular. Entonces yo llegué un 14 de marzo y el 6 de mayo empecé en esta empresa. Y en ese caso, Pipe, tú lograste utilizar esas habilidades súper bien, empezaste a trabajar como profesional, tenías visa de estudiante, empezaste part-time y después la compañía te ofreció un sponsorship. Esto es Sí, gigante. Cuenta cómo fue ese proceso. pues fíjate que incluso es importante, yo creo que aclarar esto, lo de la visa de estudiante, porque mucha gente se frena y dice, no, cuando cambie de visa. Mm, Y porque las entrevistas a donde fui, yo tuve varias entrevistas, creo que yo alcancé a tener entrevistas con 3 o 4 empresas diferentes en este sector. ujú, Sí, y todas estaban buscando persona full time, ujú, eh, pero con todas hubo una conversación de que habían cosas positivas de poderme hacer una oferta. Al final habían 2 empresas listas para hacerme oferta y antes de que la otra empresa me hiciera oferta, que era una empresa más grande y demoraba más tiempo en ese proceso interno para hacerme la oferta, pues me la hicieron acá y yo terminé pues tomando la oferta acá. Yo también de entradita y haciendo esa transición al tema del sponsor, yo no le tiré la responsabilidad del sponsor a la empresa. muy Esta empresa bien. nunca había tomado sponsor, nunca lo había hecho. Entonces yo le dije, mire, yo tengo los requisitos para que el país me invite. Sí, yo tengo visa hasta mayo de 2025. Entonces, pues yo tengo la esperanza que de aquí a allá pues me hayan llegado la invitación y si no, pues vamos hablando, Ujú. pero no, o sea, no es una responsabilidad que lo voy a entregar a ustedes. Entonces, eso también les dio un poco de tranquilidad de que no me veían como buscando a ver el trabajo que me vaya a dar a mí la residencia después chao, Y ¿no? ahí mencionaste una cosa súper importante y perdóname, yo hago acá un comentario y es que muchas veces es más fácil o se facilita más en empresas más pequeñas sin tantos stakeholders y sin tantos procesos de compliance para un sponsorship, ¿cierto? Una empresa más grande tiene muchas más personas involucradas en la toma de decisiones y puede ser un poquito más complejo. Entonces ahí tú fuiste muy estratégico, pero elegiste la empresa que es un poquito más chica y mira todas las cosas que han ocurrido por haber tomado esa decisión. Sí, fíjate ahí, tú me lo habías comentado, tú sí me habías dicho, en empresas más pequeñas es más fácil, Mm, solo en la otra empresa, porque era una empresa grande y esta pequeña las que estaban como en esas últimas decisiones mías, en la grande sí me dijeron, aquí le ofrecemos sponsor después de un año. mm. Eso fue todo lo que me dijeron, aquí me dijeron, nunca hemos hecho sponsor, y yo como, no, pues igual eso, o sea, no pasa Voy a ser el nada, primero. eso no pasa nada, yo todavía tengo tiempo, yo tengo pues, o sea, mi visa hasta mayo del próximo año y eso lo podemos ir conversando. Y digamos que adelantándome un poquito, esas empresas grandes normalmente te ofrecen sponsors de visas como la 482, que Mm, es una working visa, si no es una ujú, residencia. mm. Aquí me terminan dando residencia directa, ¿sí? Sí, total. 86. Entonces, fíjate cómo Sí, sí. volvemos al tema de la coherencia y la intencionalidad en las decisiones, donde fui coherente con lo que yo quería, porque aparte yo rechacé entrevistas con gente que conocí en el networking y me decía, ve, yo tengo una posibilidad pronto como estimator, si le interesa. Pero todos se dieron cuenta que mi intención era trabajar como consultor, que me decían, si no encuentras como consultor, me avisa y Mm, hablamos. Porque yo sí me prometí a mí, yo me voy a dar 1 o 2 meses con ahorros a, a tirarme a lo que yo quiero y ya después, si no, miro a ver cómo sobrevivo con otras cosas mientras tanto. Entonces, esa intencionalidad
cuando tú pones de un lado lo que yo llamo son consecuencias, que para mí un buen salario es una consecuencia, un sponsor es una consecuencia, no es algo que yo tengo que salir a perseguir, sino que es algo que tiene que llegar como consecuencia de unas acciones completamente intencionales y coherentes con lo que yo quiero y con lo que el país Australia quiere. Y que están dentro de tu control. Y que están dentro de mi control. Entonces, ¿dónde nos alineamos los dos? El programa migratorio de Australia y yo. ¿Sí? ¿Cómo unimos esos valores? Que Australia es un país de muchos valores. ¿Sí? Porque mucha gente es tras el dinero o tras el sponsor y renuncian a lo que les gusta o a sus valores o de pronto chocan con lo que Australia de verdad necesita en su programa migratorio y después se están quejando, pero es como las reglas están claras, tú tienes claro lo que eres o tienes que descubrirlo, alinea, que cuando alinees eso, el resto va a llegar como consecuencia. Sí, y me parece muy interesante que hables justamente de los valores y de cómo has sido tan intencional, porque algo que a mí me ha parecido a lo largo de tu historia es que tú eres súper inspirador, porque cada acción y cada toma de decisiones la has hecho con una claridad de hacia dónde quieres, digamos, avanzar, ¿cierto? Muchas veces el resultado es incierto, ¿cierto? Porque está en el futuro, pero por lo menos uno toma acciones pensando hacia dónde quiere ir. Y yo siento que eso también, viendo tu proceso, ha sido algo en lo que tú has venido reflexionando mucho, porque no era solamente un tema de conseguir trabajo, era tal vez un tema de encontrar tu voz, de encontrarte a ti mismo en un nuevo contexto profesional. Cuéntame cómo ha sido ese proceso de darte cuenta de eso. Pues fíjate que hay veces uno puede decir que uno es coherente, que es intencional, pero hay momentos donde uno no lo es. Entonces, listo, yo tengo una reunión con mi jefe, con Nick, de 1 hora. Digamos que en esa hora, listo, hay cierta química y eso, pero tú no sabes todo el potencial que puede haber ahí. Y él me da la oportunidad. El primer año yo estuve muy perdido, sí, muy perdido al menos en el tema técnico, porque la exigencia técnica que hay acá comparado a la exigencia que pues, yo manejaba en Colombia, pues había un gap muy grande, pero algo donde yo logré mantenerme conectado y sentirme bien fue en todo ese tema de desarrollo personal. Y que en esta empresa les interesa tanto que hay reuniones semanales sobre valores, sobre propósitos, sobre todo eso, que eso me mantenía a mí conectado con lo que soy yo, a pesar de que ese tema técnico duré 1 año patinando y me daba duro tener que patinar cuando yo entré con 9 años de experiencia a la empresa, ¿sí? Me daba duro tener que patinar tanto ahí, pero esa otra faceta que es tan mía, me estaban permitiendo desarrollarla al punto que me asignaron a mí a liderar esas reuniones y a darle como un camino más intencional a esas reuniones, porque al principio las reuniones eran muy valores, 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 pero no tenía como un norte. Yo terminé dándole norte a eso y no sé, llevamos más de 100 semanas con esas reuniones, ¿sí? Semanales, todos los miércoles, y ahí encontré mi voz más allá de la ingeniería, ¿sí? Ahí encontré donde puedo ser más como persona, más que ingeniero, ¿sí? Entonces hablas de encontrar ese lugar y yo creo que la vida por eso me puso acá, porque yo en una reunión con Nick 1 hora yo no iba a saber qué se iba a pasar. Y ahí es donde yo siento que la vida me demoró la oferta en el otro lado que yo me estaba inclinando. Me inclino acá y comienzo a encontrar eso, entonces comienzan todas mis facetas a trabajar juntas. Entonces esa faceta personal, esa faceta de ingeniero, y comienzo a desarrollarme como persona de una manera mucho más grande y de manera exponencial. Sí, mucho más holístico. Además que yo quiero decirte una cosa, esta es la sumatoria de haber ganado visibilidad con tus habilidades técnicas, construir tu marca en el mercado, pero también tiene que ver con la confianza que tú has venido construyendo ya dentro de la empresa como empleado, donde te has permitido también mostrar otras aristas tuyas. Y todo eso hace parte de tu marca y tu identidad profesional dentro de la empresa, porque no solamente Felipe el ingeniero con habilidades técnicas, es el Felipe que tiene estas habilidades de liderazgo, de contribuir a facilitar procesos del equipo, a asegurarse de que la cultura organizacional esté en coherencia con los valores de la empresa. Y eso, Pipe, sin duda ha sido el resultado de que tú te permitas dejarte ver. Y eso es un quiebre que quiero hacer acá importante porque
La gente muchas veces piensa que el tema de la marca profesional es simplemente hacer énfasis en las habilidades técnicas y resulta que las habilidades técnicas son las que se reemplazan más fácil en cualquier empresa. Pero lo que tú estás haciendo de dar a conocer esas otras habilidades, que a mí no me gusta llamarlas soft skills, pero que es como la única forma de llamarlas en inglés, que son los capabilities que tú tienes para generar otros procesos, creo que eso es lo que a uno le permite desarrollarse aún más como profesional acá en Australia. Y justamente a eso quiero llevarte ahora. Hablemos de haber pasado de ese estadio de adaptación a empezar a liderar tu carrera con intención y propósito, ¿cierto? Listo, ya aprendiste cómo se hace el trabajo, ya entendiste los proyectos en ingeniería que tenía la empresa. ¿En qué momento empezaste a decir, listo, este es mi momento para empezar a tener esos espacios de liderazgo y propósito con el equipo? ¿Cómo lo encontraste? Pues fíjate que influyó mucho la confianza de Nick, influyó muchísimo, porque, porque a pesar de que yo me puedo sonar aquí ya muy seguro, muy que logré esto, logré aquello, hay momentos donde uno no se siente así, hay momentos donde uno Claro. está bajo de nota, hay momentos donde uno tiene dudas, donde sí, y es normal, es Mm, muy humano, creo yo que es total. eso, ¿no? Y entonces dentro de eso, yo me acuerdo que cuando yo estaba en esa patinando que yo decía no despego, y yo todavía no tenía el tema de que me hayan dicho que me iban a dar sponsor, pues yo le pido una reunión a Nick de feedback, porque yo digo, pues si no es aquí, me toca ya salir a buscar otro lado, porque yo aquí Mm, no siento que da basta. Y ahí fue donde Nick me reforzó esa confianza y me dijo, no, es que yo veo en usted el potencial, yo sé que mm, ahorita técnicamente no está, pero está aprendiendo cómo hacerlo, y lo que yo estoy viendo en usted es que usted va mejorando. Que no estemos en mm. el lugar que ambos creímos que iba a estar es otra cosa, pero lo importante no es ese snapshot que uno, ese momento, sino es cuál es el progreso, cuál es el proceso que uno ha llevado. Muy bien. Y ahí es donde me dice, yo a usted no lo voy a dejar ir sin dar pelea. Entonces, hasta a mí me pone, cada vez que recuerdo esa frase que me da él, me pone, Mm, entonces, cuando tú tienes una persona que confía de esa manera en ti, eso te da un boost. Entonces, ese tipo de cosas me llevaron a mí a que comencé de a poquito, porque eso no fue, a pesar de que me lo dijo, eso no fue de la noche a la mañana, mm. comencé de a poquito como a encontrarme y a encontrar cómo mejorar un día a la vez, una cosa a la otra, y hasta que hubo, eso fue el año pasado, 2025, creo que eso fue como el orden de marzo más o menos, una semana que tuve mucho feedback como que tenía que mejorar en algunas cosas por un proyecto en específico. Me fui a Easter, volví de Easter y yo como que lo sentí, o sea, no sé qué acción puntual hubo, no lo sé, pero como que sentí como que me cambió el gear, algo Ujú. aquí El cambio, sí, sí, el cambio y, y yo como que sí me sentía que me fluía ya, me empezaban a fluir, entonces llamaba al cliente, conversaba, Mm, solucionaba y Nicky me miró y me dijo, algo cambió en usted. Y yo le dije, sí, lo siento, pero no sé cómo ni, o sea, como que eso es lo otro, ¿no? Uno tiene que muchas veces confiar en que uno, así uno no lo vea, va a haber un momento total. donde eso cambia. Y no es de la noche a la mañana, Mm, porque viene un proceso, lo que uno lo ve de la noche a la mañana, sí, pero pequeños eso es la logros. influencia de lo que has venido haciendo. Total. Entonces fue una de las cosas más importantes para yo llegar a eso, fue esa confianza, y no solo en Nick pues que me lo decía en palabras, sino el equipo, porque yo veía al equipo también apoyándome. Entonces, eso vuelve al punto que tú decías, encontrar ese Mm, lugar donde yo pudiera desarrollarme, influye mucho la confianza. Yo creo que si uno va a trabajar en un lugar donde es solo presión, donde no hay confianza, va a ser muy difícil uno desarrollarse. Y son cosas que uno también tiene que mirar. Si el salario es importante, total. pero si te ponen un muy buen salario y no tienes la confianza para desarrollarte, ¿cuánto vas a durar ahí? Totalmente, Pipe. Y eso hace parte de la madurez profesional también que uno va acumulando con el tiempo y uno tiene que aprender a tomar decisiones. Porque si algo no debe estar nunca en la mesa para negociar es la salud mental de uno, ¿verdad? Y esto que tú mencionas y te agradezco mucho que de alguna forma seas vulnerable y cuentes que no todo fue color de rosa, porque por supuesto que nunca todo es color de rosa y el progreso muchas veces uno no lo ve hasta que no logra como un breakthrough, un resultado grande, pero el progreso efectivamente ocurre.
yo siento que es importante hablar de eso que a todos nos ocurre usualmente en el primer trabajo y es esa ansiedad adaptativa donde uno llega a un momento después de unos meses, días, semanas en donde dice, no, esto me quedó grande, yo no soy capaz, yo no voy a dar pie con bola, no sé por qué me contrataron. Creo que a todos nos ha pasado y a mí también me pasó en mi primer trabajo acá en Australia. Y obviamente emocionalmente es un golpe muy fuerte. Pero también lo que tú dices, y lo quiero rescatar por eso, es que siempre hay alguien alrededor de uno que cree más en uno que uno mismo. Y en ese punto que tú mencionas que Nick fue tan generoso de decírtelo literalmente y de sentir el apoyo de tu equipo, creo que también eres muy afortunado de haber llegado a una cultura organizacional como esta, pero también está bueno mirar que hay gente alrededor que a veces está fuera de la empresa, que está apoyándolo a uno constantemente, que uno no está solo en esos procesos, porque créeme que muchos de mis clientes y muchas de las personas con las que yo interactúo pasan por la misma situación y casi siempre logran dar ese salto, como tú decías, el salto de Semana Santa, algo ocurre dentro de ellos y llegan y llega un momento en donde logran seguir subiendo la montaña o como en mi caso, yo a los meses decidí renunciar porque yo dije, esto me está afectando mi salud mental, no quiero quedarme más en este contexto cultural. La cultura organizacional de esa empresa donde yo trabajaba no era muy generosa, entonces obviamente uno tiene que tomar la decisión de cuáles son los retos y los desafíos con los que uno quiere convivir en el día a día y te agradezco mucho por mencionar eso, porque ahora me gustaría que hablaras justamente de cómo te ves a futuro con esta empresa, los hábitos, las decisiones o las formas en las que hoy te estás relacionando, en las que estás haciendo tu trabajo, a dónde crees que te van a llevar. Cuéntame un poquito de eso, ¿qué te imaginas para ti ahí adentro? Bueno, yo la verdad es que es una empresa, pues somos 9 personas, 9 ingenieros, donde, donde listo, no es la multinacional, eh, pero precisamente como no es la multinacional, como que veo mucha proyección acá, muchos proyectos, muchas cosas donde en vez de ser un número más de una multinacional, Ujú. en vez de ser un número más, soy una persona más Mm, que puede ayudar a la empresa a impactar y más en esta cultura organizacional que está tan alineada conmigo. ujú. Entonces, algo que no te había contado y pues aprovecho el momento. Para darle la primicia a todos a nivel mundial. Todos un poco. AIRA, que es la asociación del gremio del aire acondicionado, nos ha propuesto estar en el Career Expo, en un Career Expo en mayo. Entonces, y Nick de una vez dijo, Felipe, usted, usted vaya, encárguese de eso si quiere. Entonces, estamos todavía en conversaciones, pero de los 4 días la idea es estar un día Excelente. allá. Y porque las conversaciones que tienen acá, y volviendo a la pregunta de los proyectos aquí, es tratar de como de impactar a la gente, de ayudarle a la gente y desde nuestro gremio, que es el de Building Services, mostrarles esa cara de cómo impactamos a las personas con ese ambiente interior dentro de las edificaciones, cómo le damos vida a los edificios, pero teniendo en mente siempre a las personas, como Mm, apoyarlas, ayudarlas. En nuestro caso es que tengan un ambiente de calidad, mm. ¿sí? Pero siempre ha sido las personas en el centro del, De la ecuación. de la ecuación del propósito. Mm, Y nuestro propósito es Building People Up for a Brighter Future. mm, Entonces, siempre las personas están en el centro de la ecuación. Cuando tú ves a Nick actuando, él se enfoca mucho es en cuidar de los individuos aquí, el equipo, porque sabe que si cuida de nosotros, cuidamos de la empresa. Entonces, yo siento que esa proyección aquí dentro de la empresa está muy alineada a eso, a mezclar la ingeniería, que es nuestro conocimiento y nuestra expertise técnica, ujú. con ese lado humano y ese propósito de querer como levantar a las personas para un mejor futuro, como lo dice el Esto me título. parece súper poderoso, súper inspirador y siento que es el legado no solamente de Nick con su equipo, sino también cómo contribuyes tú y todas las personas que trabajan contigo en hacer que la relación sea mucho más humana en tiempos donde la tecnología y la inteligencia artificial está entrando y está generando como tanta disrupción, porque Ujú. muchas personas no saben cómo asumir pues, lo que está pasando, ¿cierto? La tecnología está llegando a muchos procesos que se están automatizando y personas que de pronto están siendo redundant o cosas por el estilo
Y siento que este es el punto más importante, más relevante, y es la conexión que uno puede generar no solamente con sus pares del trabajo, sino con sus clientes, con las personas afuera, porque siento que en medio de tanta turbulencia es la conexión lo que a uno le da un poco más de sustento emocional y estabilidad. Creo que siento que esa es una de las fortalezas de la empresa en la que tú estás y sin duda tú resonaste muy bien con esos valores y por eso has podido estar allí en tu totalidad, no solamente ir a hacer un trabajo técnico, sino también presentarte en su totalidad. Y eso me parece súper bonito, Pipe, porque a eso yo lo llamo Professional Branding Action, que tiene que ver justamente con tener esa claridad de quién eres tú y el valor que tú aportas en tu lugar de trabajo. Y esto se vuelve de alguna forma acciones de liderazgo de todos los días. Y liderazgo, no, tú sabes que no es un job title, liderazgo literalmente es una intencionalidad con la que uno se presenta y con la que uno facilita procesos en otros. Y siento que esto resume muy bien lo que tú has venido haciendo, así que quiero agradecerte mucho, Pipe, por compartir tu historia con nosotros, por todas las cosas que me has permitido también vivir de tu lado, porque he sido testigo de todo tu proceso, hemos seguido constantemente compartiendo información. Y para ir cerrando, me gustaría pedirte que si tuvieras que decirle a alguien que estuviera en tu situación de hace casi 2 años, con la incertidumbre, con el temor de entrar al mercado o que ya esté trabajando como profesional, pero que no se sienta alineado en sus valores y con la intencionalidad con la que tú te presentas en tu vida profesional, ¿qué les dirías a esas personas? Digamos que asumiendo que saben que quieren, que ya están mirando hacia, bueno, ¿dónde está mi trabajo profesional? Que creo que son las personas que comienzan como a mirarte, ¿no? Es un paso a la vez, ¿sí? Muchas veces es abrumador cuando uno comienza, ay, qué hoja de vida, qué cover letter, qué entrevista, qué aquello, qué aquí, qué allá. Sí, y es un paso a la vez. Es, hoy, ¿qué puedo hacer? Hoy encontré a Caro Monroy, listo. Entonces, ya la encontraste. Ahora, hoy, ¿qué puedes hacer? Y ser muy, muy coherentes, mantenerse como en esa intencionalidad, mantenerse en esa intencionalidad, porque he visto casos donde, uy, es que vale mucho, es muy caro. Y yo, ahí es donde trato también como diferenciarles. Una cosa es costo y otra cosa es inversión. Total. Sí, y yo muchas veces les hago la pregunta, ¿en cuánto tiempo, si lo hablamos en temas de inversión, van a recuperar lo que invierten en ella, en el trabajo que hoy tienen con el trabajo que quisieran tener? ¿Sí? Pero sí invierten muchas veces ese dinero en la salida del fin de semana, más el viaje a Bali, más aquí, que el concierto. Y ahí es donde yo vuelvo a la coherencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es a dónde quieres llegar? ¿Qué quieres lograr? Eso que estás haciendo hoy te va a llevar allá y un paso a la vez. Hoy, ese paso que vas a dar, ese único paso que vas a dar hoy, te está acercando allá. Estoy completamente de acuerdo contigo. Es ese 1% que estamos construyendo en el día a día y que eventualmente nos lleva al 100%. Pero lo que tú decías ahorita, estamos tan acostumbrados culturalmente y la sociedad nos lleva a pensar que lo más importante es el resultado, cuando no, es el proceso en donde realmente está la magia y es en esas pequeñas decisiones que tomamos en el día a día donde empezamos a construir esos proyectos futuros con los que soñamos de alguna forma. Así que, Pipe, de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por tu generosidad siempre, por atender a mis llamados. Los que quieran conocer un poquito más de Pipe, también tenemos otros videos en Instagram que hemos hecho en el pasado, recién él consiguió trabajo, así que pueden incluso ver toda su trayectoria. Pero gracias de verdad por todos tus comentarios, por la buena energía que le mandas a la gente que ha estado en tu situación pasada, también en mi situación. Todos hemos venido como del mismo proceso y pues obviamente estoy muy, muy agradecida. Así que gracias por tu tiempo. No, muchas gracias por la invitación, la verdad. Muy honrado y muy orgulloso de estar en estos espacios contigo que generas tanto impacto a la gente. Gracias, Pipe. Bueno.